de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, vivan en Cristo Jesús el Señor, tal como ustedes lo han recibido, arraigados y edificados en Él, apoyándose en la fe que les fue enseñada y dando gracias constantemente. No se dejen esclavizar por nadie con la vaciedad de una engañosa filosofía inspirada en tradiciones puramente humanas y en los elementos del mundo, y no en Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y ustedes participan de esa plenitud de Cristo, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En Él fueron circuncidados, no por mano de hombre, sino por una circuncisión que los despoja del cuerpo carnal, la circuncisión de Cristo. En el bautismo, ustedes fueron sepultados con Él y con Él resucitaron por la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y de la incircuncisión de su carne, pero Cristo los hizo revivir con Él, perdonando todas nuestras faltas. Él canceló el acta de condenación que nos era contraria, con todas sus cláusulas, y la hizo desaparecer clavándola en la cruz. En cuanto a los principados y las potestades, los despojó y los expuso públicamente a la burla, incorporándolos a su cortejo triunfal. Palabra de Dios. El Señor es bueno con todos, el Señor es bueno con todos. Te alabaré, Dios mío, a ti, el único Rey, y bendeciré tu nombre eternamente, día tras día. Te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. El Señor es bueno con todos. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. El Señor es bueno con todos. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro; Andrés su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo; Simón llamado el Celote; Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos, y toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Pareciera que ya he predicado esta palabra, así que por eso me río. Es que es hermosa, querido hermano. Mire cómo comienza el Evangelio. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Querido hermano, ¿para qué hizo esto? Para elegir a los 12. Mire, Jesús se aparta para orar antes de tomar una gran decisión. Una gran decisión.
Y claro, uno analiza después la lista y va nombrando a cada uno de los apóstoles que nombra a los 12 y dice, pero como que se equivocó Jesús. No, el plan de Dios es perfecto. Así que si Judas lo engañó y Pedro lo negó, no quiere decir que Jesús se equivocó, pero necesitaba tener la claridad de la oración para una decisión tan importante. Querido hermano, ahí vemos algo grandioso en nuestra vida cristiana católica. Nuestra fe no puede caminar sin oración. Nuestras decisiones no pueden caminar sin oración. Para tomar una gran decisión tengo que estar en oración. Y cuidado, pasó la noche. ¿Qué significa? Se amaneció delante del Señor. No es, Señor, gracias, hoy voy a sacar un préstamo, aleluya, si me lo aceptan, viene de ti, aleluya. Y después le reclamamos al Señor, ay Señor, ese préstamo me está destruyendo, si yo te lo pedí a ti, porque fuiste 5 segundos a decir aleluya, si te aceptan o no te aceptan, eso no es oración. Así que, querido hermano, para tomar una gran decisión en la vida se hace en oración. ¿Y por qué les digo? Porque nombra a los 12. ¿Quiénes son los 12? Son los pastores de la iglesia, los que cuidan a la iglesia, los que se encargan de que la iglesia ande bien, o mejor dicho, lo mejor posible. Pero son imperfectos. No son perfectos, son imperfectos, son seres humanos como nosotros. Así que, queridos hermanos, Jesús los nombra como aquellos que cuidan la iglesia a pesar de sus imperfecciones. Judas lo engañó. Judas lo engañó y Jesús lo nombró a Judas. Pedro, la piedra de la iglesia, lo negó. Los demás huyeron, lo dejaron solo. Son imperfectos, así que pueden equivocarse al igual que nosotros. En esto nosotros tenemos que entender, porque es importante para entender la primera lectura. Mire, ellos son los que cuidan la iglesia, nombrados por el mismo Jesucristo que lo hizo en oración delante del Padre. Esa es la obra de Jesucristo. Esa es la obra ya institucional de Jesucristo. Esa es la obra en la cual Él ya administra y pone las bases administrativas de la iglesia, el orden, el cuidado, la protección. Y esto nosotros lo entendemos ahora en los cardenales, en los obispos auxiliares. Querido hermano, son seres humanos imperfectos, pero la gracia de Dios se mueve en medio de sus nombramientos. La gracia de Dios se mueve, van a fallar, claro que van a fallar. Son seres humanos, pero la gracia de Dios se mueve para cuidar la iglesia. Por eso es que en este tiempo, querido hermano, tenemos que estar atentos a esto. ¿Por qué? Porque en este tiempo que cada vez tenemos nosotros todo a la carrera, cada vez todo es más veloz, todo por nuestras conveniencias nos olvidamos de hacer las cosas con Dios y comenzamos cada uno de nosotros a hacer las cosas en contra de Dios. ¿Cómo es eso? No vivimos ni hacemos como Jesucristo vivió. Si Jesucristo eligió a estos 12 para elegir a la iglesia, es para que nosotros también respetemos lo que Él hizo. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Ahora lamentablemente sucede lo que San Pablo le preocupaba en la carta a los cristianos de Colosas. San Pablo les está recordando que se apoyen en la fe. Vivan en Cristo Jesús el Señor tal como ustedes lo han recibido, arraigado y edificado en la fe, apoyándose en la fe que les fue enseñada y dando gracias continuamente. Ya en ese tiempo la gente estaba experimentando lo que hoy nosotros experimentamos. Ya habían enseñanzas deformadas, ya habían incluso ataques a lo que los apóstoles hacían, ya habían contrariedades, gente que manipulaba mezclando las cosas de la filosofía, mezclando las cosas de la historia, de las tradiciones de unos y de otros. Querido hermano, ya eso había como ahora lo hay y muy fácil lo encontramos. Encontramos en internet gente que dice que es la elegida y que están en contra del Papa, que están en contra de los obispos. Oiga, eso es lo más contrario a lo que Jesucristo hizo. Si yo me llamo cristiano católico y soy fiel a mi cristianismo católico, voy a respetar lo que Jesucristo hizo. Voy a respetarlo. Así que mi idea de iglesia nunca va a ser mejor a la idea de aquellos que nombró Jesucristo y que ahora por medio de la gracia siguen nombrando.
Póngase a pensar, a ver, o usted es Cristo, discúlpeme, usted es la encarnación de Cristo en estos tiempos para decir que lo que usted enseña es lo correcto y lo que están enseñando el Papa y los obispos es lo incorrecto. Querido hermano, usted o es un nuevo Jesucristo que ha venido a la tierra, o usted está yendo en contra de Cristo. Y esto es preocupante, porque cada vez más salen estos amarillismos, predicadores, sacerdotes y todo eso que, ay, que esto, que aquello y que no sé qué más. Querido hermano, ya se lo he dicho varias veces y se lo repito, lo que un sacerdote diga no es lo que la iglesia dice. Escuche bien, lo que un sacerdote diga no es lo que la iglesia dice. Y ahí nosotros ya tenemos que estar atentos. O lo que un laico, por más que tenga una vida de santidad y de orden, diga, no es lo que la iglesia dice. ¿Por qué? Porque recuerden, en esos tiempos ya estaban estas ideas como la de los fariseos. Los fariseos que se convierten al cristianismo, los que se formaban con los fariseos se convierten al cristianismo, querían que todos los paganos se circunciden. Y era obligatorio y decían, ¿cómo no podemos dejar de circuncidarnos? Y los paganos no necesitaban circuncidarse. Como dice acá, recibieron la circuncisión directa de Jesucristo, la circuncisión espiritual. Ya en ese tiempo Pablo estaba luchando con eso. Y queridos hermanos, si nosotros volvemos a estos errores, si nosotros apoyamos estos errores, nosotros negamos que Dios Padre habló con Jesús en el monte y Jesús después de orar eligió a los 12. Eligió a los 12. Y usted me va a decir, pero es que están cometiendo muchos errores. Judas también, y Jesús lo nombró. Y esto tenemos ya que tenerlo claro. Judas también, uno de los 12, cercano a Jesucristo, caminó con Jesucristo, escuchó a Jesucristo, vio las obras de Jesucristo, los milagros de Jesucristo, partió el pan con Jesucristo. Falló. Pero la gracia no se fue. La gracia siguió actuando. Y cuando nosotros entendemos eso, sabemos que la gracia sigue actuando. Cuidado, no estoy haciendo un llamado a que seamos simples ovejas manipuladas que aceptan todo. No, tampoco eso. Sino que nosotros, queridos hermanos, respetamos lo que Jesucristo ha hecho. Y lo hacemos de la misma manera que lo hizo, en oración. En oración, porque es en la oración donde tenemos claridad para la decisión. Es en oración donde tenemos claridad para la decisión, no en la opinión de algunos. Hoy hacemos según la opinión de algunos. Y es por eso que muchos andan diciendo no, que esto es así, que esto es asá, que esto es lo otro y que esto es lo otro. Querido hermano, eso es la opinión de algunos. Nosotros no vivimos de la opinión de los hombres, vivimos de la palabra de Dios. Queridos hermanos, tenemos nosotros que volver a esta profundidad de la palabra y entender lo que Jesucristo hizo. Y si Jesucristo eligió a Judas que le falló y eligió a un Pedro que lo engañó y a otro que saliera huyendo, no es que se equivocó, es que sabía que cada uno de ellos tenía un don para dar en medio de sus errores. Y ahora lo mismo, tenemos obispos, cardenales, tenemos todos que son seres humanos que tienen un don para dar en medio de sus errores. Y es por eso que Jesucristo luego dice, el que te libre de pecado, tire la primera piedra. Querido hermano, ¿usted se animaría a tirar la primera piedra a un sacerdote que se equivocó, a una religiosa que se equivocó, a un obispo que se equivocó? ¿Usted se animaría? ¿Usted se animaría a lanzar la primera piedra? Yo no me animaría, porque yo también me equivoco. Así que, querido hermano, volvamos a la enseñanza. Como dice San Pablo, mire, vivan en Cristo Jesús el Señor, tal como ustedes lo han recibido, arraigado y edificado en Él, apoyándose en la fe que les fue enseñada y dando gracias constantemente. Amén.